Buenas tardes a todos, le damos la bienvenida a este nuevo y último encuentro de este espacio de formación permanente, en este caso correspondiente al nivel inicial y primer ciclo, a cargo del equipo jurisdiccional del área de matemática de los institutos de formación docente de la provincia de Río Negro. En esta ocasión vamos a trabajar algunas ideas acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las magnitudes y de la estadística, o de la estadística y las magnitudes. Nos presentamos dijimos, somos el mismo. Nos presentamos somos el mismo equipo. Somos el mismo equipo. Yo soy Alejandra Perazzoli, del Instituto de Formación Docente de Villa Regina. Flavia Santamaría, del Instituto de Formación Docente de Bariloche. Yo, Graciela Madariaga, del Instituto de Formación Docente de Beltrán. Cris. Bueno, sigo yo entonces. Yo soy Natalia Almendra, del Instituto de Formación Docente Continua de Catriel. Solange García, del Instituto de Formación Docente del Bolsón. Y yo, Viviana Santi, del Instituto de Formación Docente de General Roca. Bueno, María chicas, Cristina presento a Arauz. Cristina. Claro, Sí. María Cristina Arauz del IFS del Bolsón, que también está presente en nuestro grupo. Bueno, cuando comenzamos a pensar en este trayecto, volvimos a hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué lugar ocupa la enseñanza de la medida y de la estadística en la escuela? ¿Por qué se relega su enseñanza? ¿Por qué enseñar esos contenidos desde los primeros años? ¿Cómo enseñarlos? ¿Qué problemas permiten su abordaje? ¿Con qué recursos podemos enseñarlos? A lo largo de este encuentro intentaremos ir dando tratamiento a esas preguntas que nos formulamos, no de manera exhaustiva ni acabada, sino ofreciendo algunas ideas que ayuden a repensarlas. Entonces, en este sentido, cabe preguntarnos cómo construyen la noción de medida los niños y las niñas. Esto ocurre mediante un largo proceso por el que deben ir superando distintos estadios. Por un lado, la percepción de una magnitud que implica poder prestar atención a la magnitud que se mide, sacando de foco a los demás atributos. Por otro lado, la conservación de la magnitud. Esto implica darse cuenta que nada cambia la medida de lo que estamos midiendo. Por ejemplo, una cuadra mide la misma longitud si la recorremos caminando que si la recorremos en bicicleta. Por otro lado, la ordenación de la magnitud implica poder ordenar elementos de acuerdo a su medida. Y por último, la relación entre magnitud y número, que significa que el niño puede atribuir un número a la medida. Es decir, que puede contar la cantidad de veces que la unidad entra en lo medido y comprenderlo. Bueno, de acuerdo a los principios que plantea Piaget, o sea, tenemos el principio de conservación, que implica poder darse cuenta que aunque algo cambie de forma o de posición, la medida se conserva. Un ejemplo de ello puede ser cuando uno toma un bollo de plastilina, no varía su peso por el hecho de deformarlo, ¿verdad? Y también plantea el principio de transitividad. Implica darse cuenta, por ejemplo, que si Juan es más alto que Lucía y Lucía es más alta que Ana, entonces Juan también será más alto que Ana. Podemos observar que en esta construcción los niños y las niñas utilizarán variadas estrategias. A través de estas y de diversas actividades presentadas a los estudiantes, van a ir progresando desde las más intuitivas hacia la construcción de la unidad. Por ejemplo, las primeras comparaciones perceptivas que se realizan a través de los sentidos, es más alto que, más pesado que, etc. Y las comparaciones directas, cuando cercan o superponen lo que desean comparar.
Como comparación indirecta puede que no les alcancen los sentidos o no se puedan acercar los elementos a medir. Entonces buscan un intermediario como referente, ¿no? Ahí aparece la propiedad transitiva o principio de transitividad que acaba de nombrar la señora. Como también está la búsqueda de la unidad más conveniente, utilizan alguna unidad de medida que se emplea por completamiento. Se completa la dimensión a medir con tantas unidades como sea necesario, ¿no? O por iteración de la unidad. Se traslada la unidad tantas veces como sea necesario. Por último viene la construcción de la unidad cuando se dan cuenta que es necesario acordar una unidad para comparar. No es lo mismo medir con su pie que con la pie del docente, por ejemplo. Teniendo esto en cuenta, bueno, el docente buscará acompañar ese proceso partiendo de los saberes de los niños y las niñas y ofrecerles problemas que realmente los desafíen. En cuanto a los instrumentos de medida convencionales de uso social, en las salas del jardín y en las aulas de primaria se proponen que los reconozcan en su contexto de uso. Al proponer situaciones de enseñanza, el docente tiene que tener en cuenta que cada magnitud tiene sus propias complejidades. Por ejemplo, cuando pensamos en longitud, hay que tener en cuenta que intervienen dos conceptos distintos, aunque complementarios. Por un lado, la dimensión, que se refiere al largo, al alto, al ancho de algo que estamos midiendo, y la distancia como longitud entre dos puntos, ¿sí? Es un espacio. Perceptivamente esto no implica lo mismo para los niños y las niñas. Tiene sus dificultades propias. Bien. Cuando se trata, en cambio, Cristina, de la superficie, ahí hay que tener en cuenta dos dimensiones a la vez. Y para medir volúmenes, en este caso, se tienen en cuenta tres dimensiones. Recordemos que el volumen es el lugar que ocupa un cuerpo, en cambio, cuando tratamos la capacidad, es la posibilidad que tiene algo de contener o un líquido, o un sólido, o un árido, ¿sí? Esta magnitud se complejiza cuando los contenedores cambian sus dimensiones. Si son todos iguales, se puede percibir a simple vista quién está más lleno de acuerdo a la sustancia que tiene. Pero si además hay que tener en cuenta el ancho y el alto, es necesario acudir a algún intermediario para poder comparar. Con respecto a la magnitud masa, o más reconocido como peso, si los objetos a pesar son de diferentes materiales, no alcanza con la comparación a través de la vista, dado que depende de la densidad de la materia. Por ello la vista puede engañar y se hace necesario utilizar el sentido bárico, que es el sopesar, ¿no? Como se ve en la imagen y que el niño con las pelotas. Por ejemplo, es importante que se haga con los ojos vendados, ¿no? Decimos para no dejarse confundir por la vista. Y si la diferencia es poco perceptible, es necesario utilizar la balanza de dos platos, que sirve para comparar dos pesos de manera directa. En cambio, en la balanza de plato ya requiere una unidad de medida para determinar el peso de un objeto. El tiempo, por su parte, no es aprehensible, transcurre de manera irreversible. Entonces, no se ve, solo son observables las acciones que pueden realizarse en determinado tiempo. Además es subjetivo, lo que agrada parece transcurrir más rápido que lo que nos desagrada. Respecto al sistema monetario argentino, el mismo presenta las mismas particularidades que el sistema de numeración decimal. Vamos a ver que en el diseño, en ambos diseños curriculares, ¿no? Pero en el de nivel inicial, los contenidos están presentados de una manera particular.
¿sí? Entonces, este largo proceso que es necesario iniciar desde el nivel inicial, podemos ver cómo está presentado en los núcleos de aprendizaje por campo y organizados en contenidos por eje, y plantean el uso social de la medida como enseñanza, con una lógica que va sería desde lo que los niños saben, los niños y las niñas saben dónde están posicionados, qué cosas pueden hacer con la medida, hacia donde cada uno puede avanzar, sin ponerle límites a los aprendizajes y siempre a partir de situaciones que sean significativas y con sentido. Significativas en el sentido de que puedan anclarse en conocimientos previos, y con sentido que sean verosímiles y de interés para los niños y las niñas. De esta manera resultan en experiencias que los involucran, experiencias en los términos que plantea La Rosa y no simplemente en experimentos, ¿no? Tiene que ser una experiencia que deje algo a las vivencias de los niños y las niñas. Pero además, Cristina, como observamos en ambos diseños, los contenidos también están planteados en términos de experiencias. Se enuncian, por ejemplo, como acciones a realizar por los niños y las niñas. Comparar, estimar, percibir, apreciar, medir, son algunas de las acciones que mencionan los diseños curriculares. Bien, a partir de ahora vamos a presentarle algunos ejemplos de situaciones cuya resolución implica el uso de estrategias que ayudan a construir esta noción de medida que venimos conversando. ¿Quién, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos preguntarnos, ¿quién de los dos es más alto? ¿Quién tiene el pie más largo? ¿Qué jarra tiene más, la que tiene leche o la que tiene té? ¿Sí? ¿O alcanzará la jarra de agua para llenar todos los vasos? ¿Para qué necesitamos más tiempo? ¿Para cantar una canción, por ejemplo? ¿O para merendar? ¿Quién pesará menos? Entonces, estos ejemplos nos ayudarán a partir de ahora, nos acompañará hacia construir la noción de medida. Tanto en nivel inicial como en primaria, para que los niños y las niñas comiencen a distinguir la magnitud posible de medir, hay varias propuestas que requieren de la guía del docente e interpelen la mirada sobre alguna de las magnitudes cuantitativas. Para ello hay que ofrecerles variedad de objetos en los que podrán, mediante la percepción sensorial en principio, reflexionar sobre algunos de los atributos medibles. Por ejemplo, al cajón podremos medirle el largo, el ancho, el alto, la superficie que ocupa en el piso, el volumen que ocupa en el camión que lo transporta. Y bueno, podrán ir discutiendo con los estudiantes sobre estos aspectos a tener en cuenta, ¿no? Qué cantidad de manzanas puede contener ese cajón, cuánto pesa. Entonces es necesario aclarar que se pueden observar diferentes magnitudes, como ya mencionadas, como longitud, ancho, altura, superficie, volumen y capacidad, tanto en unidades discretas, como son la cantidad de manzanas que contiene el cajón, como en unidades continuas, que ya estamos hablando de peso, ¿no? Bueno, en esa imagen además cada manzana tiene atributos medibles que también podemos tener en cuenta. Claro. Y fíjense ahí también que hay una botella que comúnmente siempre la relacionamos con la capacidad. En general nosotros debemos interpelar a los niños para que ellos también observen que también tiene una altura, ¿no es cierto? Que también ocupa un lugar cuando se apoya en la mesa. Entonces, todo esto que venimos diciendo con Solange tiene que ver con que de algún modo distinguir cuáles son esas propiedades medibles de los objetos que hemos elegido para la enseñanza, y dejando de lado otras cuestiones como son las propiedades no medibles, como en el caso del color, el sabor, la suavidad, ¿verdad? Así como en el diseño curricular se mencionan los distintos núcleos de aprendizaje por campo,
vemos que hay actividades o propuestas o problemas que presentamos a los niños y a las niñas que ayudan a construir el principio de transitividad. Por ejemplo, ordenar colecciones de objetos según una magnitud, ya sea tiempo, capacidad, longitud, peso, superficie, volumen. Por ejemplo, acá en las imágenes podemos ver cómo hay niños ordenando pesos, piñas según su longitud, hay relojes de arena, y está el caso de los cubos, que los cubos, ordenar cubos de menor a mayor implica una doble complejidad, porque pueden ordenarse teniendo en cuenta solo la altura o las tres dimensiones. Y al tener en cuenta las tres dimensiones, también pueden ordenarse de manera apilada. Y al ordenarlos de manera apilada, pueden ordenarse centrados, que eso implica un nivel de dificultad, pero si los ordenan a partir de hacer coincidir un vértice, es otro problema diferente. Todas estas son experiencias que enriquecen la construcción de la medida en las niñas y en los niños. Cuando pensamos en este caso en la magnitud capacidad, al ofrecerles una cierta cantidad de botellas de forma similar, pero de distintas alturas, la estrategia más probable a realizar por los niños y las niñas es ordenarlas de mayor a menor o de menor a mayor, dependiendo de la consigna, y focalizarán la mirada en la altura. Entonces, si les vamos a ofrecer después una colección de botellas de igual altura y forma, pero diferente diámetro, ya las estrategias a utilizar para ordenar las botellas no serán las mismas, ¿no? Ya no van a tener que mirar la altura en ese caso. Y una vez que hayan ordenado, por ejemplo, de la menor altura a mayor altura, habiendo botellas de distinta altura, ¿no? Podrán encontrar que hay botellas muy similares, tanto en altura como en diámetro. Entonces ahí ya deben buscar un intermediario que les ayude a determinar cuál es la botella de menor o mayor capacidad. Bien, en este caso, como dice Solange, pueden utilizar diferentes estrategias, es decir, si ambas están llenas, bueno, podrá utilizar un tercer recipiente, volcar el primero de una de las botellas, realizar una marca y luego volcar, vaciarlo obviamente, volcar el otro contenido de la botella y realizar una nueva marca y observar si ambas marcas, ¿no es cierto?, cuál es superior a la anterior. Por otro lado, en el caso si tuvieran las botellas vacías, con el solo hecho de trasvasar el contenido de una hacia la otra, observará si bien una se llena o bien se rebalsa, ¿no es cierto? Y de esa manera quedaría determinado cuál tiene mayor capacidad. Por otro lado, si son muy cercanas la capacidad que tienen ambas botellas, también podrán usar como intermediario un vasito más pequeño donde, como unidad de medida, ¿no es cierto? Y en ese caso, poder contar la cantidad de vasitos para llenar un recipiente y luego para llenar el otro. Y de esa manera determinar cuál tiene mayor capacidad. Al darle a un niño un grupo de recipientes donde son todos muy diferentes, se hace necesario buscar una unidad para ver cuántas veces cabe esta en cada uno de ellos y así poder ordenarlos de acuerdo a la medida. Que no es otra cosa que ver el número de veces que la unidad entra en lo que estoy midiendo. Exactamente. Bueno, por ejemplo, Bien. en la imagen que vemos ahora, que es de una balanza, invita de alguna manera, si usamos la balanza de dos platillos, la balanza invita a ser equilibrada, ¿sí? A comparar dos pesos de manera directa. Pero si utilizamos una balanza de un solo platillo, estamos pidiéndole al niño comparar a partir de un objeto de referencia, es decir, que tiene que tomar un elemento e ir comparando todos los demás con ese elemento patrón o modelo o unidad, ¿no? Entonces puede decir es más largo o más corto que, es más pesado o más liviano que, ¿sí?
de acuerdo a los saberes que los niños tienen, que el docente va observando, va a ir generando situaciones para que estas estrategias se vayan poniendo en juego. Si ve que conocen, ya domina algunas de las estrategias y no le resulta, y ya no resulta un problema para el niño, tiene que ofrecer una situación para que con esa estrategia no le resulte al niño suficiente para resolver el problema. Esa es la manera en la que buscará nuevas estrategias y paulatinamente se van a ir acercando a la necesidad de construir unidades de medida, ¿no? Bien, bien. Con respecto al uso de balanzas de 2 platos, es importante que se comprenda que el plato que baja es el que tiene más peso y que cuando está en equilibrio es porque los pesos son iguales. Esto puede iniciarse en la observación que hacemos en el patio, por ejemplo, con el juego del sube y baja. Y las diferencias de tamaño de los objetos que se comparan es notable, como por ejemplo el de las pelotas, que aquí sí se ve en la imagen. Ambas son del mismo material, ¿no? Entonces, la comparación directa mediante el sopesado es suficiente para clasificar los objetos de acuerdo a su masa. Pero, si por el contrario las diferencias son mínimas e inapreciables, ¿no? Habrá que recurrir a procedimientos de comparación más sofisticados y utilizar por ahí instrumentos de medida. En este caso, como venían mencionando las compañeras, el platillo, la balanza de platillos, perdón, es una buena herramienta. Retomando así la propiedad transitiva antes mencionada, tendremos que proporcionar entre los objetos a comparar algunos más próximos en cuanto a la magnitud considerada, como podemos ver acá en las imágenes, con diferentes frutas, por ejemplo. Claro, bien, Solange. Y bueno, y como habíamos explicado al principio, respecto del principio de conservación, valga la redundancia, ¿no? Cuando trabajamos esta magnitud masa y este principio, lo que le podemos ofrecer es la oportunidad de equilibrar uno o varios objetos con bolas de plastilina, ¿verdad? O masa de sal, que suelen hacer los niños. Y luego fraccionarla para que ellos puedan observar que la totalidad de los trozos, o sea, obtenidos a partir de esa bola de masa de sal, se equilibra con el mismo objeto como lo hacía la bola inicial sin haberla trozado. Entonces, de esta manera se estaría trabajando, bueno, aquí en la imagen, ¿no es cierto?, es un muñeco, un juguete equilibrado con otros objetos, ¿verdad? Pero podemos pensar también que cuando vamos a construir la unidad de medida, mirando la diapo que sigue, aguarden un momento, ahí también en ese trabajo que uno va realizando, va aumentando la complejidad de los problemas. En este caso, fíjense que hemos trabajado con un objeto, bueno, pequeños 2 autitos, pero en este caso el niño debe equilibrar el objeto con varias tapitas, o sea, considerando a la misma como unidad de medida. De esta manera, en su carácter, digamos, sumando las tapitas que registra el auto blanco y el auto rojo, podrá obtener la masa total de ambos objetos, ¿verdad? Es necesario que en este caso se pueda disponer de objetos de diferente tamaño y densidad. De este modo, a partir de la estimación, el niño ordenará los objetos de acuerdo al volumen. Es decir, la información que le proporciona la vista no es coherente con la masa real de cada objeto. Como también se puede presentar objetos donde el volumen permanezca constante y cambia el material que se rellene al mismo, ¿no? Como tergopol, arena, y que se ve ahí en los potecitos, ¿ven? El niño podrá anticipar que ambos potes tienen el mismo peso, observando solamente el tamaño y la cantidad de sustancia. Esto, chicas, Solange, es importante en este caso que el docente intervenga preguntando
que tengan el mismo tamaño, ¿significa que pesan lo mismo? Poner en duda un poco las hipótesis de los chicos, permitiendo de esta manera, mediante el uso de la balanza, comprobar si esa hipótesis que han planteado es o no es así, y empezar a construir la idea de que la masa es diferente de acuerdo a la sustancia con la que está constituida, ¿no? Que no depende del tamaño de los objetos. Perfecto. Bien. Pasamos, Graciela, a la siguiente. Bien. Bueno, ante determinadas situaciones se hará necesario ir buscando aquellos elementos más apropiados para utilizar como instrumentos, para medir, ¿no?, cada una de las magnitudes. Como observamos en imágenes, bueno, algunos instrumentos no convencionales como sogas, tiras de papel, varillas, para medir, por ejemplo, las longitudes. Después tendremos vasos, tazas o cucharas para medir capacidades, velas, relojes de arena, clepsidras para medir diferentes duraciones, cubos de diferentes tamaños para volúmenes y balanzas de platos, dinamómetros para medir pesos. Algunos de estos instrumentos se le van a ocurrir a los niños y a las niñas, y otros, bueno, será tarea del docente poder sugerirles o construir y enseñar luego a utilizarlos. Iniciarán con la búsqueda de objetos intermediarios para comparar dos elementos, y cuando esta estrategia no sea suficiente para definir la comparación, buscarán las unidades de medida más convenientes. Poco a poco se podrá hacer notar la necesidad de la incorporación de otras unidades para lograr una mayor precisión. Otro aspecto a tener en cuenta es que al medir con diferentes unidades, el resultado de la medida será menor cuanto más grande sea la unidad utilizada y viceversa. Volviendo, ¿no? Como dice Flavia, si volvemos al tratamiento de la magnitud-longitud, donde habíamos visto que no era lo mismo hacer comparaciones directas de longitudes que medir distancias, se requieren diferentes estrategias. Vemos acá en la imagen dos juegos, ¿no? Uno que es el de embocar y traer tarritos desde adentro de un rectángulo. En este caso, la estrategia a utilizar es la comparación directa, ya sea, o con una unidad intermedia, ¿no? Ya sea que se le proponga comparar solo dos tarritos, o que se les proponga ordenar tarritos. Ahí la docente o el docente, de acuerdo a lo que quiera trabajar, a su propósito, va a proponer diferentes variables para ese juego. El juego lo admite y puede ir complejizando en función de lo que va observando en los niños y en las niñas. En cambio, en el juego del faro ya se requiere una estrategia diferente, porque lo que se mide es una distancia y no se pueden superponer una con la otra. Sí o sí el niño va a necesitar recurrir a una unidad intermediaria para medir, para comparar una distancia con otra. O podrá utilizar también unidades de medida que podrá usar completando la distancia con tantas unidades como sea necesario, o iterando una única unidad. Entonces, de esta manera, a partir de diferentes juegos, se va proponiendo a los niños ir avanzando en sus estrategias de medición y en la construcción de unidades. Bien, cuando niños y niñas comienzan a utilizar las unidades de medida, suelen iniciar por cubrir la dimensión a ser medida con tantas unidades como sea necesario. En estos casos puede que no noten que es necesario evitar superposiciones o dejar espacios vacíos. Entonces es aquí donde se hace necesaria la intervención docente para hacerlo notar.
una vez que conocen esta estrategia por parte del grupo, si no surge espontáneamente la necesidad de usar otras estrategias, es el docente el que plantea a la propuesta una condición, una variable, una condición para iniciar a los niños en una estrategia diferente, en este caso la de iterar la unidad. Por ejemplo, puede decir, uy, hoy no tenemos muchas manitos, solo tenemos una, ¿podremos medir la distancia entre un espacio y otro con una sola manito? De esta manera invita a los chicos a iterar la unidad en lugar de a completar el espacio a medir. Por eso es tan importante la mirada atenta del docente cuando los niños están resolviendo los problemas que se les plantean. Bien, como en el juego del faro que mencionaban las compañeras, siguiendo con el trabajo sobre la construcción de la unidad, una posible propuesta es que a partir del juego de la bolita y el tejo, por ejemplo, los niños puedan comparar distancias para poder determinar cuál es la bolita ganadora, o bien cuál se arrima más al tejín, ¿no? De acuerdo a las distancias que tenga que medir. Algunas estrategias que pueden utilizar son, por ejemplo, comparar utilizando medidas antropométricas, en este caso la abertura de la mano, como se muestra en la imagen, les será suficiente. O bien un elemento intermediario, como una soga, que sea de mayor longitud que la distancia entre los discos, realizándole marcas para a la soga, ¿no? Para que pueda determinar cuál es la que está más cerca del tejín. Otra forma es utilizar una unidad menor, como gomas, palitos, lo que tengan más a mano, que sea como un patrón que se repite, ¿no? Que sea la unidad que se va a repetir, permitiendo de esta manera la construcción de la unidad de medida. Es importante entonces, pasando a la siguiente diapo, plantear la necesidad de estimar también, porque, por ejemplo, en el juego del tejo, si les planteamos la necesidad de determinar el largo de la cancha, por ejemplo, cuánto tendrá de largo esta cancha, trabajando de este modo surge la discusión que lleva a la necesidad de medir efectivamente para comprobar esta estimación que podemos llegar a hacer con los estudiantes. Estimar lleva a la necesidad de contar con la representación mental de una unidad que permite tener una referencia, ¿no? Cuanto más se acerca la estimación que puedan hacer los niños y las niñas, evidencia mayor dominio de representación de la unidad utilizada. Esto se va a ir construyendo a medida que le vayamos ofreciendo diferentes experiencias de medición, ¿no? Claro. Por ejemplo, Solange, si uno plantea una situación de comunicación, es decir, entre dos grupos, que tenga que un grupo comunicar a otro la medida o una de las dimensiones de la cancha, en este caso, también obviamente que va a invitar a proponer, ¿no es cierto?, a utilizar las unidades convencionales. Y redondeando todas las magnitudes que hemos trabajado hasta ahora, cuando se ha logrado comprender que la medida se expresa con un número que corresponde a la cantidad que se repite, o sea, la unidad para cubrir dicha dimensión, de acuerdo a lo que venimos conversando hasta ahora, será el momento oportuno donde el docente podrá proponer otras situaciones que impliquen iniciar a los niños en el registro de medidas, de mediciones, ya sea para compararlas o para ordenarlas, y utilizando diferentes cantidades de una determinada magnitud. En este caso, bueno, de todas las que venimos trabajando en el nivel inicial y en primer grado. Seguimos con el contexto lineal. Sí, bueno, respecto a lo que es el sistema monetario, que también figura en los NAC del diseño curricular, las situaciones de juego en sectores, o juego centralizador, o los talleres de elaboración de elementos para jugar,
En este caso son las más propicias para introducir el uso de dinero de curso legal. Bueno, ahora nos vamos a dedicar un ratito al eje estadística. En el diseño curricular de nivel primario, la estadística está especificado, planteado en un eje particular. Y los contenidos que plantea allí son los que están acá expresados en la diapositiva. La recolección y registro de datos, el uso de gráficos, la lectura e interpretación, ¿sí? Y de los diferentes tipos de gráficos. Y en la fundamentación que se hace del eje, el diseño plantea que los contenidos que estamos mencionando pueden ser abordados con los contenidos de los otros ejes o del área de matemáticas, ya sea el eje número, el eje magnitudes, el eje operaciones. Por eso les queremos compartir, a partir de esa propuesta que da el diseño, una situación que, utilizando como recurso el calendario, va a permitir abordar en forma simultánea contenidos de diferentes ejes. Por ejemplo, si hablamos del eje número, trabajaremos la lectura, escritura, comparación y las distintas composiciones y descomposiciones de un número. Desde el eje magnitudes, este contexto nos va a permitir trabajar la exploración de los calendarios, los distintos almanaques, los periodos de tiempo como son días, semanas, meses, años. En la estadística, bien, los contenidos que ya mencionamos recién, ¿sí? Que están acá, el registro, recolección de datos, la lectura e interpretación de gráficos. Y lo dice así en forma general, ¿sí? No lo plantea algunos gráficos en particular. Y desde el eje de operaciones vamos a presentarles la oportunidad de que los niños realicen cálculos del repertorio aditivo, como dobles, sumas a 10, nudos más el dígito, entre otros. Por supuesto que todos estos contenidos no se van a trabajar en una semana o bimestre, sino que forman parte de las distintas secuencias que se van a abordar a largo plazo, diríamos en gran parte del año. Sabemos que el tiempo es el periodo durante el cual tiene lugar una acción o un acontecimiento, o la dimensión que representa la sucesión de dichas acciones o acontecimientos. Es una de las magnitudes fundamentales del mundo físico, igual que la longitud y la masa. Así como esas magnitudes, es una magnitud extensible, porque es posible definir en ella la adición. Por ejemplo, si decimos que un niño juega al fútbol 1 hora, 2 días a la semana, y al básquet 1 hora, 3 días a la semana, podemos decir que hace deporte 5 horas a la semana. Por eso decimos que es extensible, la magnitud como las otras, ¿no? Las que mencionaron anteriormente. La dificultad en la comprensión de esta magnitud, de la magnitud tiempo, reside en que la misma no puede ser observada directamente como una propiedad de los objetos, sino que es necesario servirse de instrumentos de medición para su apreciación objetiva. Claro, es así, por eso es tan importante que desde el nivel inicial se trabaje con el uso del calendario y después se va complejizando en el nivel primario. La intención de su tratamiento es ayudar a los niños y a las niñas a que aprecien el paso del tiempo, sirviéndose de acontecimientos que proporciona la vida escolar, social o familiar, y de los distintos ritmos que como consecuencia se imponen. Por ejemplo, organizar secuencias temporales de eventos, ordenar la agenda diaria de la sala o del aula, ordenar los pasos a seguir para el lavado de manos, el crecimiento de una planta. Todo esto ayuda a ir comprendiendo la organización del tiempo. La percepción del tiempo progresa a lo largo de los años escolares. Por eso que es importante hacer un tratamiento en cada año, ¿sí? Desde el nivel inicial y en la escolaridad primaria. Se requiere de un tiempo preciso para ello. Como decía Cristina, el calendario es un recurso comúnmente utilizado en las salas o en las aulas. Todos los días se cumple la rutina de ubicar el día de la semana, el número correspondiente a ese día, el estado del tiempo y seguramente algún otro acontecimiento que ocurre en ese día, como cumpleaños, fechas patrias, etc.
En la diapositiva podemos ver un calendario que corresponde a un mes determinado, un mes que tiene en este caso 30 días, tiene los días de la semana anotados, y en cada día aparece un icono que está representando el estado del tiempo que aconteció en ese día. La cuestión es poder ver qué situaciones pueden plantearse a partir de este recurso, contexto, como lo es un calendario mensual en este caso. Entonces, por ejemplo, ante la pregunta, ¿en qué día comienza el mes? Estaríamos haciendo foco, porque la respuesta sería lunes, entonces el foco estaría puesto en el eje magnitudes. La intención sería hacer observar los días de la semana. En cambio, si tomamos la pregunta o la situación, ¿cuántos días tiene este mes? Uno de los propósitos, porque no es que tiene uno solo, podría ser el reconocimiento de la escritura del número en cifras, abordando así un contenido del eje número. Y si les hacemos la siguiente pregunta, ¿cuántos días fueron soleados? Pueden aparecer diferentes procedimientos que realicen los chicos, desde el conteo hasta el cálculo, trabajando así un contenido del eje operaciones. Y la recolección de datos realizada, en este caso está simulada, ¿sí? Porque ya se la presenta así el calendario, pertenece al eje de probabilidades estadísticas. Estas preguntas nos permiten abordar contenidos de diferentes ejes del diseño curricular. Y vemos así que el calendario se constituye en un contexto que permite plantear variados problemas. En este cuadro quisimos hacer una clasificación de las preguntas, ¿sí? A ver, de acuerdo a la pregunta, la respuesta en qué eje estaría. Entonces, como otros ejemplos, podemos dar cuenta de que si planteamos, por ejemplo, qué ocurrió con el tiempo en la segunda semana de este mes, estaríamos pensando en la función ordinal del número. O los días soleados de la segunda semana fueron más o menos que los de la tercera semana. Ahí estaríamos pensando también en trabajar funciones del número como la ordinalidad, la cardinalidad, la comparación de números. La información que nos brinda el calendario nos permite la organización de esos datos de diversas maneras. Como podemos ver en la diapositiva, hay una tabla de frecuencias y el pictograma que se presenta está organizado como un gráfico de barras que permite la visualización y comparación de las cantidades. En este caso, solo se especifica la variable cualitativa, los estados del tiempo, ¿sí? Nublado, lluvioso, con sol. Y está implícita la variable cuantitativa en la cantidad de figuritas que figuran en columnadas, ¿sí? En particular, desde el eje de estadística estamos trabajando la organización y sistematización en gráficos o tablas de los datos disponibles, pero también se puede proponer hacer la recolección previa de esos datos, ¿sí? El mes anterior hacer la recolección para al mes siguiente poder hacer un trabajo de este tipo que estamos proponiendo. Una de las preguntas con las que podríamos comenzar el trabajo es, como planteamos, ¿cuántos días de sol, por ejemplo, hubo en el mes? Entonces, aquí el procedimiento puede ser desde el conteo a pensarse en el cálculo. Si utiliza el conteo, puede hacer el conteo de los soles, porque serían los días soleados, en forma aleatoria, o podría pensar en semanas, o en forma horizontal o en forma vertical, en filas o en columnas. Nosotros tenemos que hacer avanzar esos procedimientos, se usa el conteo, ¿sí? Para ser reemplazado por el cálculo. Pero para ello, si queremos que utilicen estrategias de cálculo, tenemos que ir desarrollando en forma simultánea, ¿sí? A este trabajo que en este momento puede ser resuelto por el conteo, con saberes del repertorio aditivo, que los mencionamos anteriormente, como dijo Ale, los dobles, mitades, el dígito más, el número, un nudo más un dígito, la suma de nudos, bueno, y otros tantos. Sí, también los que hemos trabajado en el primer encuentro, todos los que hemos desarrollado anteriormente. Bueno, algunos de los procedimientos que podrían surgir, como los que estamos acá expresando, es, por ejemplo, el que está recuadrado con azul, ¿sí?
ahí se evidencia que el chico contó y registró en forma horizontal, es decir, por semana. Luego, para encontrar el total, utilizó una composición del número a 6, ¿sí? Luego el doble de 6, encontrando el 12, y por último sobrecuenta, al 12 sobrecuenta, y se recuenta 3 y obtiene el 15, y luego 12 y obtiene el 17. En cambio, el otro procedimiento posible registra en todos por columna, ¿sí? Fíjense que toman, ¿sí? La primera columna, los días domingos hubo uno solo domingo de sol, los otros días lunes hubo 2 días de sol, bueno, hace otro registro, y los procedimientos que se evidencian en cada uno de estos son diferentes. El registro es el mismo, pero el procedimiento de cálculo es diferente, es decir, apela a repertorios de cálculos que ya ha tomado. Por ejemplo, utilizó en el primero la composición del 4, ¿sí? Toma el 1 y el 3, forma el 4, el 2 y el 2 forma el 4, 4 es el doble del 4 es 8, y suma también los 4, 8, y ahí tiene el 16 y sobrecuenta 17. ¿Qué rescatamos? Que lo importante es la necesidad de que registre, ¿sí? Porque si no, nosotros no promovemos el registro de alguna manera, ¿sí? El procedimiento por excelencia va a seguir siendo el conteo, ¿sí? Y estamos pensando en que en algún momento el conteo, si bien en un inicio es importante tenerlo porque nos permite determinados contenidos, abordar de diferentes saberes, acá ya es necesario que dejemos, si queremos avanzar hacia el cálculo. Bueno, aquí les proponemos otras situaciones con el uso del calendario. Aquí tenemos un calendario mensual donde no tenemos los días de la semana y aparece el estado del tiempo que aconteció en cada día. La idea es, y una tabla de frecuencia, donde el chico va a tener que dar cuenta del estado del tiempo en función de las variables descritas. El calendario elegido responderá a los propósitos específicos de la clase. O sea, a los saberes previos que tengan los niños, al rango numérico que se pretenda, y atender también a las trayectorias. Por lo tanto, en la misma clase, en la misma sala, pueden circular calendarios diferentes. Por ejemplo, podemos contener unos que tengan el mes completo, otros que tengan una quincena, o simplemente reducirse a una sola semana. La situación se va a resolver siempre completando la tabla de frecuencia con números, ¿sí? Y acá tenemos la inversa, ¿no? Donde le damos la cantidad de días que aconteció el estado del tiempo y va a tener que dibujar, ¿sí? En función de esa cantidad, o sea, dos variables de una misma situación. ¿Estamos ahí, Ale? Sí. Van a tener que elegir los días de sol. ¿Qué puede pasar? Puede decir que el chico puede decir, bueno, va a anotar los primeros 12 días de sol, ¿sí? Continuados, y a continuación los 10 nublados, y luego los 8 con lluvia. Bueno, ahí se va a poder hacer notar que eso no sucede en la realidad, pero más allá de lo que nos dispongan de esa manera, el niño llevará un control de la cantidad que va dibujando. Es un trabajo rico para un niño de estas edades, que lleva a utilizar el conteo y a conservar en la memoria esa cantidad contada, ¿no? Acá tenemos un calendario donde no tenemos los estados del tiempo que aconteció, ni tampoco los días de la semana. Y tenemos 3 tablas, ¿sí? Con las cuales vamos a poder completar el calendario. En la primera tabla podemos ver que tiene los días, ¿sí? O los datos, ¿sí? Que aconteció ese estado del tiempo en forma ordenada, ¿sí? Si podemos ver en cada una de las opciones están ordenados, o sea, de menor a mayor. En la segunda tabla lo que podemos ver es que están todos los datos del tiempo, pero no están en forma ordenada cronológicamente, ¿sí? Y en la tercera tabla lo que podemos ver es que
que están los datos correspondientes a 2 estados del tiempo, no están ordenados, están todos los datos, pero para uno de los estados del tiempo faltan los datos. ¿Qué va a tener que hacer el chico? Con buscar y registrar cuáles son los días que no están determinados para los otros estados del tiempo, y determinar que ellos son los días de sol que no están contemplados. Bueno, la complejidad de estas situaciones se irá planteando de acuerdo a la intencionalidad docente. Esta situación se convertirá en un problema con las intervenciones precisas e intencionales de parte del docente y un momento de reflexión compartida para relacionar la serie oral con la escrita, la lectura y escritura de números, la comparación. Si ese trabajo no se contempla, la situación será de dibujo únicamente. Y no es la idea. Claro, que la idea no es esa, es trabajar la serie oral con la escrita, reconocer los números. La variable que estamos trabajando es el estado del tiempo. Es recomendable proponer pocas opciones para que los datos no se dispersen. Si ustedes recorremos los calendarios anteriores, estamos trabajando con días soleados, días nublados y días de lluvia, ¿sí? Permanecemos en la mayoría de las situaciones con 3 opciones o valores para esta variable. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Si elegimos muchas opciones o valores para la variable, se van a dispersar los datos, teniendo en cuenta que son 30 o 31 los días del mes, ¿sí? Van a quedar pocos datos para cada opción. Entonces no van a aparecer números más grandes que 4 o 5, y no es la idea. También es necesario llevar a la discusión con el grupo para que se plantee allí con ellos cuáles son estas opciones dentro de una variable. Porque, por ejemplo, en la zona nuestra, en los valles, no tenemos mayormente nieve, entonces no es una opción que vamos a considerar, porque siempre sería nula, siempre tendría 0, o muy poco probable de que tuviese algún valor positivo. Bien, aquí podemos ver reflejado, bueno, en un cuaderno justo de primer grado, el trabajo realizado a partir del registro del clima en el calendario de un determinado mes, en el cual se evidencia la representación gráfica en un gráfico de barra y en uno circular. Podemos observar que en el último, que los sectores no guardan una correcta proporción, pero sí se evidencia en ellos o en él a grandes rasgos la relación entre las cantidades. También se observa como el trabajo realizado en forma grupal en el pizarrón se lleva al cuaderno, justo en esta filmina. Bueno, otra situación que podemos realizar la observamos en el uso del calendario como cuadro numérico en sí, ¿sí? En el primer ejemplo que les compartimos, se observa un cuadro de 30 a 31, en el cual solo invita a completar la serie numérica escrita. En cambio, en el segundo, si bien los números son los mismos, y los números que faltan también, que tienen que completar, son los mismos, aparece una variable que es la indicación de los 2 primeros cuadritos vacíos y los últimos que están pintados de otro color, dando pie a que se aparezcan justamente, se evidencien que no todos los meses empiezan el mismo día ni terminan el mismo día, y permite trabajar, relacionar esto con también el calendario completo, ¿no? Para poder discernir eso. En el caso del tercer cuadro, la diferencia con el anterior solo reside en la cantidad de números. Ahí se pusieron más cantidad de números que tienen que completar. En el cuarto cuadro ya se ven que la fila donde aparecen los días de la semana dispuestos, ¿sí? Pero siguen completando números. Y en el último lo que se evidencia es los días sábados y domingos distinguidos como días diferentes a los días de la semana, a los días que no, serían los días que no vamos a clase, ¿sí? Sugerimos que es importante trabajar con todas las opciones y que los portadores también siempre estén presentes. La siguiente diapositiva que evidencia la resolución por parte de un chico en un cuaderno también de una de las situaciones que mostramos anteriormente.
Recién lo decía Ale, la importancia de los portadores, no solamente en la sala, sino también en los cuadernos, porque muchas veces, ¿qué portadores? Lo de los días de la semana, lo de los meses del año, porque a veces se llevan tareas y justamente no tienen la presencia de los portadores para poder trabajar con ellas. Entonces, en el salón de clase, ¿sí? Y en el cuaderno. Una de las primeras situaciones que se va a plantear con el calendario anual es descubrir la regularidad en cuántos días tienen los meses del año, ¿sí? Entonces, para llegar a la conclusión de que es 30, 31, y por qué alguno tiene 28, y le vamos a tener que mostrar a algún otro para el caso de que sea año bisiesto y tenga 29 días. En paralelo al trabajo a partir del calendario como recurso, se pueden ir desarrollando estos mismos contenidos en otros contextos. Por ejemplo, desde una salida planificada en ciencias naturales o desde otras temáticas en ciencias sociales. Centrándonos siempre en el eje estadística, podemos ver, por ejemplo, lo que mostramos acá, es una secuencia, ¿sí? Que inicialmente a los niños se les pide que usando los iconos, ¿sí? Vayan organizando la información para construir un pictograma. Y posteriormente completen con esos datos las tablas de valores que están acá abajo. En la imagen de la derecha el desafío es pasar la información del gráfico de barras a la tabla de frecuencias. Ahí ya aparecen en el gráfico, tenemos crucecitas que indican las cantidades de cada una de las variables de animales y tienen que contabilizar esas crucecitas y poder llenar la tabla de frecuencia que tienen debajo. Nuevamente, bueno, nos parece interesante compartirles la resolución, bueno, de estas situaciones que antes mencionamos, o mencionaron las chicas. Tenemos otras situaciones que son factibles de ser presentadas, ¿sí? En la imagen de la izquierda tenemos una tabla, ¿sí? De frecuencia con los valores determinados para cada especie, y van a tener que distribuir las crucecitas, el rodelito, como quiera dejar denotado esas cantidades. Acá en este gráfico circular, la idea es que puedan plantear, en función de las proporciones que están determinadas, una comparación entre dos valores, ¿sí? Visiblemente puede verse que hay menor cantidad de peces que de sapos, entonces van a tener que buscar dos números que comparados, uno sea mayor que el otro, y luego jugar con esos números en la tabla de frecuencia. Y en la imagen de la izquierda podemos ver cómo ese pasaje en las cantidades pueden observarse en los gráficos circulares. ¿Algo más, Flavia? No. No. Lo importante Si es saber que es factible hacerlo, porque por ahí uno dice, los gráficos circulares no es algo comúnmente visto en salas de 5 o primer grado, y se puede, ¿sí? Por lo menos perceptivamente o aproximativamente, ¿no? Sí, justo ahora vamos a iniciar en eso y mostrando, por eso nos parece interesante poder a continuación compartirles una propuesta llevada a cabo por niños y niñas de sala de 4 años, bueno, denominada Números con Formas. En ella, bueno, que queremos destacar que llegó a la Feria de Ciencias, compitió a nivel nacional, y justamente, bueno, por el valor que tiene la propuesta. Bueno, en ella se invita de diferentes maneras a representar cantidades a través de, bueno, diferentes gráficos estadísticos. En la propuesta, los niños van descubriendo de la mano de la docente las limitaciones y potencialidades de cada tipo de forma de representar cantidades. En estas imágenes que estamos compartiéndoles, vemos cómo mediante aproximaciones parciales a las convenciones van desprendiéndose de gráficos no convencionales, se podría decir, para precisarlos, ajustarlos a formas de representación, de representar esa información
de manera que les permita resolver el problema inicial propuesto, el que dio origen a la necesidad de ese gráfico para compartir la información. En uno de los desafíos iniciales, representan con pictogramas o esquemas, con cruces, las asistencias de los niños a la escuela. Pero descubren que sin los cuidados necesarios puede parecer que hay más niñas que niños por cómo anotan las cruces, más separadas, menos separadas, lo cual implica contar todo para responder a la pregunta, ¿vinieron más nenas o más nenes? ¿Por qué? ¿Cómo lo saben? Esto les lleva a pensar cómo tienen que ser las cruces, redondelitos o lo que utilicen para graficar. Entonces, eso para poder representar adecuadamente las cantidades lo tienen que, digamos, pensar bien y ver que tienen que ser del mismo tamaño, ¿no? Bueno, al acordar usar para representar un niño o una niña una misma unidad de medida igual para todos, en este caso utilizan y vemos cómo usan un cuadradito, analizan las potencialidades del tipo de gráfico y los cuidados en su construcción. Este tipo de gráfico les permite comparar cantidades sin la necesidad de tener que contar. En la siguiente vemos acá ante un nuevo desafío donde justamente deben buscar una nueva manera de representar qué gusto de helado prefieren en el aula, exploran gráficos circulares aproximados a la convención. Analizar lo que les dice, descubren que no les permite saber cuántos, pero sí solo donde hay más interés o más preferencia, ¿no? Por supuesto. Podemos ver así que el tema desarrollado por la docente es relevante en la medida que los niños y las niñas son puestos en situación de problema. Se les plantea situaciones que son interesantes y, como decían las chicas, significativas y con sentido. La docente se plantea el reto importante de trabajar 2 meses de la manera en que lo hace y cumple así con el principio de no establecer grados de dificultad fijos de antemano. Los niños y las niñas aprenden cómo instrumentar procesos de recolección de datos, de organización, de procesamiento y de interpretación de la información. La real importancia en la estadística escolar radica en involucrar al estudiante en todo el proceso de formulación de preguntas, recolección de datos pertinentes y organización de los mismos. Representación de datos utilizando tablas, gráficos, y cómo va a comunicar esa información obtenida. Es así que los niños y las niñas se van apropiando de un instrumento cultural a través de su uso. Sabemos que el lenguaje de la estadística se ha tornado de uso común en nuestros días y es de amplia aplicación en la actualidad. Entonces, aprender a interpretar y juzgar con criterio la información cotidiana nos permite formarnos como ciudadanos responsables. Es por eso que está presente en esta propuesta la continuidad en el marco educativo y en el contexto sociocultural. Acá, bueno, quisimos compartirlos como diferentes referentes pueden aportarnos conceptos, ideas para seguir pensando y repensando nuestro rol como docentes. Por un lado, el reto en la vida humana es encontrar un compromiso viable entre lo establecido y lo posible. Por otro lado, una persona puede imitar solamente aquello que está presente al interior de lo que sería su nivel evolutivo. Los gráficos que pudimos ver, ¿no? Y los gráficos cumplen tanto una función mnemónica, es decir, que ayuda a los chicos para su memoria,
como epistémica, porque les permite, los invita a ver lo que han dicho, lo que pensaron, de una manera diferente. Las imágenes resultaron como puente, ¿sí? Considerando a los gráficos como imágenes, como puente en una edad justo en donde hay una distancia en las habilidades de los niños para producir y entender el lenguaje hablado en comparación con el escrito. Los gráficos es así, que cumplen con las funciones de, por un lado, extender la mente, porque ejecutan acciones mentales que no son posibles sin su uso. Por otro lado, permite el intercambio mental, ¿sí? Porque gracias al intercambio de información entre las personas, ¿no? Y la recuperación de información a través de esos textos. Y finalmente, como regulación mental, regulación de las ideas de cada individuo en particular, reforzando la habilidad de interactuar consigo mismo. De esta forma, los mismos se convierten en una herramienta de comunicación y conocimiento. Ayudan a pensar más, ¿no? Totalmente. Sí. Cris, Bueno, Nati. Nati, Ahí vos me habías estoy. preguntado, bueno, Ahí estoy. porque me habías hecho una pregunta que yo iba a responderte, pero está bueno que me la vuelvas a formular. Claro, bien, siguiendo a Flavia, ¿sí? En este sentido, nos preguntamos entonces en qué contextos de enseñanza podemos incluir situaciones que pongan en juego estos contenidos desde el nivel inicial. Bueno, desde el nivel inicial, nuestro diseño curricular, o sea, el del nivel inicial, propone, como vemos en el gráfico, trabajar con organizadores de la enseñanza que organizan la forma de trabajar en la sala, en el jardín, a partir de distintas estructuras didácticas. Entonces se propone trabajar todas las situaciones, todos los NAC de enseñanza de la medida pueden trabajarse en situaciones de la vida cotidiana, como estuvimos viendo a través de calendarios, de situaciones que tienen que ver con los momentos de alimentación, en los diferentes juegos que pueden realizarse dentro de la sala, como el sector de construcciones, o juegos que pueden transcurrir en el patio, ¿no? como el arenero para trabajar situaciones que involucran la magnitud capacidad. Jugando en el tobogán, por ejemplo, ya podemos plantear algunos problemas que ayuden a los niños a pensar en el equilibrio, ¿no? como pesos idénticos. También se puede trabajar desde proyectos, desde unidades didácticas, en secuencias de contenidos, ¿sí? Específicos que quieran ser propuestos, como vemos algunos ejemplos en el cuadro, no vamos a mencionar todos, las maestras de nivel inicial conocen muy bien de qué estamos hablando. Y se propone que todas estas propuestas puedan ser pensadas desde un organizador general que es la multitarea, justamente para respetar esto que hablábamos antes, que bien traía Flavia, que tiene que ver con el estado de conocimientos y de saberes que cada niño, cada niña domina, con los intereses que tiene y con los momentos, con los tiempos que cada situación le conlleva aprenderla y construir ese conocimiento. Entonces, siempre va a ser el uso social de la medida y a partir de problematizar, ofrecer problemas que ayuden a los niños a buscar nuevas estrategias de resolución. Bien, siguiendo a Cristina, y como mencionamos anteriormente, es fundamental tener en cuenta que la construcción de la noción de medida conlleva un largo proceso,
y que su desarrollo no depende tanto de las edades de las niñas y de los niños, sino más bien de las experiencias que tengan la oportunidad de vivenciar. También vimos que son infinitas las posibilidades y los contextos en los cuales pueden incluirse los contenidos a enseñar. Entonces pensamos que es responsabilidad del docente ofrecer múltiples posibilidades de vivir estas experiencias ricas en esos diferentes contextos para potenciar esos aprendizajes de los niños y de las niñas, pero que no se acaban en inicial y tampoco se acaban en una semana o en una sola planificación, sino que tienen que ser incluidos a lo largo de todo el año, tienen que ser contemplados en los diferentes contextos, tratando de ir haciendo avanzar a los niños cada vez con nuevos desafíos. Bien, como menciona Cristina, es importante comenzar desde nivel inicial, y si nos vamos a las edades más tempranas, por ejemplo, podemos ofrecer juegos exploratorios como la cesta de los tesoros, el juego heurístico, las bandejas de experimentación o las transformaciones de los espacios, entre otros, ¿no? Es fundamental en este contexto seleccionar los elementos a explorar con una intencionalidad didáctica, ¿sí? De esta manera ya vamos a ir ofreciéndole a los niños y a las niñas la posibilidad de sopesar, comparar longitudes, trasvasar con diferentes contenedores y diferentes capacidades, poder comparar volúmenes, entre otras cosas. Nosotros queremos sumarles a lo que les proponían las chicas, los organizadores de enseñanza, como propone el diseño inicial. Nosotros presentamos una propuesta de cómo organizaríamos los contenidos, por ejemplo, para un primer bimestre de un primer año del nivel primario, en donde la grilla está contemplando todos los ejes en forma simultánea, ¿sí? Entonces, para cada eje se determinan determinado tipo de contenidos, ¿sí? O varios contenidos que pueden ser factibles de ser abordados, pero todos en forma simultánea. Si la idea es poder pensar que se pueden desarrollar en forma simultánea, ¿sí? Con algún organizador de la enseñanza, como plantearon las chicas, cada uno de estos contenidos. La idea es romper con la linealidad, como muchas veces se lee el diseño curricular, que como presenta primero el eje número, se trabaja el eje número, y luego se continúa con el eje de operaciones, porque así aparece en el diseño. Entonces, poder vislumbrar, ¿sí? La idea de poder contemplar todos los ejes en forma simultánea en un mismo tiempo, para nosotros es muy importante dejarlo propuesto. Es importante resaltar en este momento que no es necesario o obligatoriamente podrá darse la relación esta que nosotros planteamos. Aquellos contenidos que no están integrados tendrán una planificación en una secuencia propia. Por ejemplo, en la propuesta que compartimos, los contenidos geométricos no fueron abordados. Por lo tanto, será necesario que ellos tengan una secuencia propia a lo largo del bimestre para abordarlos, unas horas en particular de la semana, para poder complementar con esta organización que le estamos proponiendo. Y a la vez pudimos observar que como un gráfico estadístico me permite la aparición de los números, la lectura, su escritura, los procedimientos propios del conteo, del cálculo. Entonces, ¿cómo me pueden servir de soporte unos contenidos a otros, o desde el eje magnitudes? Entonces, nos parece importante dejar esta propuesta, ¿sí? Entonces, en un segundo bimestre, ¿sí? La idea es sumarle solamente a aquellos que no aparecieron en el primero, ¿sí? Y los demás no se mencionan porque sabemos que si el aprendizaje es un proceso, ¿sí? Los contenidos previos o trabajados en el anterior bimestre van a continuar siendo trabajados en este otro. Entonces, no cargar una planificación con todos los contenidos, simplemente que aparezcan los que en este bimestre voy a trabajar.
Ahí está. Bueno, gente, la verdad queremos agradecerles. Acá termina nuestro recorrido durante este ciclo 2021, así que bueno, agradecerles a todos los presentes, a todos los que nos acompañaron por YouTube, a los compañeros también de todos los 3 ciclos que estuvimos compartiendo todos estos meses en los distintos conversatorios. Y bueno, y decirles además que si bien cada uno ha entregado un trabajo a lo largo de este ciclo, nosotros durante el mes de octubre estaremos realizando las devoluciones pertinentes, respectivas a cada uno de los docentes que han entregado dichos trabajos. Así que bueno, les dejamos esta frase de Freire. Y para terminar queríamos compartirles, aprovechando también el centenario del nacimiento de Paulo Freire, una frase de él que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear la posibilidad para su producción o su construcción. Que bueno, es una idea que compartimos y tratamos de llevar adelante en estos conversatorios. Y ojalá que algunas de nuestras ideas sean fecundas para ustedes. Bueno, muchas gracias a todos.